de la redacción y cómo se cuenta la historia. La izquierda tiene una particularidad, te cuenta una historia que es cierta. La mitad es cierta y la otra mitad es una deformación de la verdad. ¿No? Te habla de corrupción. ¿Se puede negar que ha habido corrupción o no se puede negar que ha habido corrupción? Pero la izquierda tiene una habilidad específica para que cada vez que hay un problema, correrse un poquito más a la izquierda y que todo lo malo esté a la derecha. ¿No? Esa es la habilidad que tiene. Esa es la habilidad discursiva que tiene. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? En el Perú, vamos a decir que hay una identificación. Por ejemplo, hablemos aquí ustedes son del Partido Libertario. Por historia, desde la época que se postuló el premio Nobel Vargas Llosa, y se identificó todo el concepto de libertad y de liberal con el tema de Vargas Llosa, está definido que un liberal es un hombre de derecha. ¿No? Así es en la psiquis, en la percepción nacional, así está pensado. Perdón. Entonces, pero seamos también, comencemos a ser primero honestos con nosotros mismos. ¿Qué representa la derecha del Perú? Y hagamos un contraste con qué representa la izquierda del Perú. Si nosotros queremos ver esto en una línea de tiempo, vamos a ver tres grandes momentos del desarrollo del movimiento político que es importante conocer. El primer momento, entre 1928, en que se funda, ¿no?, el Partido Socialista en el Perú, luego Partido Comunista, ¿no?, posteriormente el 30 del APRA en el Perú, hasta en los momentos actuales, porque es ahí donde comienza a formarse la izquierda marxista en el Perú. La izquierda marxista en el Perú hasta hoy sigue vigente, tiene sus espacios, está presente en los sindicatos, tiene la CGTP, tiene otras instancias, tiene un discurso, tiene una historia, ¿no?, tiene una doctrina, tiene cuadros formados. Entonces sobre eso es que trabaja. La derecha de la época era lo que se conoce en la tipología política la derecha dictatorial. Es decir, hasta el año 68, antes de Velasco, la derecha identificaba con los golpes militares, ¿no? O sea, Benavides, Odría, ¿no? Golpe militar, gobierna con la oligarquía, gobierna con la derecha, y de ahí comienza a formarse ese apelativo que rápidamente, el mote que rápidamente te ponen en un debate, ¿no? La derecha bruta y achorada, ¿no? La derecha bruta y achorada. Esos son los golpistas, pues, los fachos, los que vienen y te ponen la bota del militar encima. ¿De dónde viene eso? Viene de esta categoría. Pero realmente la derecha dictatorial, basada en los golpes militares, ya desapareció. Aquí varios de ustedes seguramente conocen personal militar, yo conozco a varios, son de mi generación, de mi actividad. Yo también he pertenecido a la fuerza. Ningún militar hoy día en su cabeza está siquiera pensar en un tema de golpe militar. Por una razón específica, porque por 20 años han estado perseguidos por temas de justicia, por la justicia, por los temas de los años 90. Entonces el razonamiento es: ¿por qué yo tengo que salir a defender algo que los civiles no pueden defender de su voto? Mientras que ellos cumplan su rol constitucional, están tranquilos y no van a tener mayor problema. Y tenemos un segundo componente. A partir del 68, con Velasco, comienza a darse un fenómeno. Ingresa la izquierda socialista, desarrollo la derivación de la marxista-leninista, un socialismo nacional, ¿no?, que comienza a hablar del tema de la necesidad. O sea, Velasco es el que lleva la reforma agraria adelante. No fue el APRA, por ejemplo. Fue Velasco. Y le quitó banderas a la izquierda marxista, le quitó banderas a la APRA, y al final ellos se tuvieron que plegar con Velasco. La izquierda guerrillera de Héctor Béjar se tuvo que plegar a Velasco, ¿no? Entonces, ¿pero qué hizo la derecha en esa época? Hizo negocio. O sea, se comienza a formar, o sea, hay un concepto que nunca debemos de olvidar: el mercantilismo. El mercantilismo está presente, pues, en la derecha abiertamente. Se ha hecho negocio en la época de Velasco, y no olvidemos en la época del primer gobierno de Alan, los
los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando comienza el fenómeno ya del tema del terrorismo, a partir de que Sendero Luminoso ya declara el inicio de la guerra popular y se genera el tema del terrorismo, la reacción es Fujimori a través de lo que se conoce como la derecha neoliberal. Fundamentalmente poner en orden el país a partir de los elementos macroeconómicos, la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Aperturar mercados, reducir el tamaño del Estado, ¿no? Ese es el tema de Fujimori. Entonces, pero esta derecha mercantilista y esta derecha neoliberal que pone las bases macroeconómicas y las bases del momento, se afecta de manera completa por los temas de corrupción, ¿no? Todos somos obviamente testigos de la corrupción fatal que se visualizó el año 2001 a través de lo que era la televisión. La única diferencia de la corrupción histórica en el Perú con la de los 90 fue que salió en video, ¿no? Y ahora ya se graba aquí en celular. Ese fue el tema, pero salió. Entonces, y a partir del 2001 tenemos el desarrollo de lo que es la aparición de esta izquierda caviar conocida por todos. Pero ahí hay un pequeño detalle. Quien habla, yo soy un hombre formado en el PSR. Yo nazco políticamente en el PSR, que es raíz velasquista. Cuando yo tenía 18 años pensaba de esa manera. Pero no es porque, o sea, siempre se le digo a las personas, no es que nosotros hayamos cambiado, es que la política ha cambiado, la posición de la izquierda ha cambiado. En los finales de los 80 y comienzos de los 90, el debate político contra Sendero en la aula universitaria no lo hacía la derecha, lo hacía la izquierda democrática. En las asambleas de la FEP, la discusión con Sendero era cómo es posible que hoy, cuando en China ya han derrumbado las estatuas del Mao, todavía haya gente en el Perú que crea en Mao. No, váyanse a estas asambleas porque los van a matar. Ese era el debate en los finales de los 80 y comienzos de los 90. Porque nosotros nos formaron bajo la lógica de que el socialismo no era pobreza y que para hacer política había que ser el mejor. Había que ser delegado de salón, había que ser, primeros puestos. Ese era otro enfoque, ¿no? Eso comienza a cambiar en los últimos 20 años. Y quienes no participaron en política en los 80 o 90, pero sí, obviamente, tenían una posición dentro de la administración pública o tenían una idea social o un sentimiento social, luego se transforman en lo que hoy día conocemos todos como la izquierda caviar. Simplemente el seguimiento de ideas, ¿no? Pero no el trabajo real en lo que es sacar adelante esa idea. Entonces, ¿cuál es la característica de la izquierda caviar? Escribe la historia. Escribe la historia. Por ejemplo, acá mucho se debate algunos temas. Inseguridad ciudadana. Todo el mundo le echa la culpa a la policía. Oye, un momentito. Pero ustedes se han puesto a pensar que en 2004 se modifica el Código Procesal Penal y se cambia el modelo procesal penal a un modelo garantista, que hoy día ha fracasado. El modelo garantista se cambia a nivel procesal penal como una reacción contra el sistema procesal penal de los 90, que era un procesal penal que incluía la justicia militar. El terrorista empezaba por la izquierda y salía por la derecha con 30 años de cárcel. Y ahí es donde se comienza a discutir todo el tema de los derechos humanos, el maltrato, y se comienza a construir toda la teoría de lo que hoy día conocemos como el tema de la CIDH, ¿no? Todo el tema de las sanciones al Perú por el tema del enjuiciamiento de los terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa historia se comienza a contar a partir de ese momento. Pero lo más característico es que la izquierda caviar usufructa del éxito de los 90. Porque no se ha cambiado el modelo ha continuado. O sea, Toledo gana bajo esa lógica con el apoyo de la izquierda, ¿no? Alan gana en contra de Humala, pero la posición de Alan en su segundo gobierno ya es una posición mucho más de centro-derecha.
humana gana con la posición neoliberal, pero como digo, son partidos que en la oposición eran de izquierda radical, pero cuando llegan al poder se plantan a la centro izquierda. ¿No? Se plantan a la centro izquierda. Entonces, lo que nosotros nunca podemos dejar de decirle a una persona de izquierda que acusa de que el fracaso del modelo es culpa de la derecha, que eso es mentira. En los últimos 20 años la gestión del gobierno ha estado a cargo de partidos de centro izquierda. Eso se tiene que defender y se tiene que plantear porque esa es la verdad. Entonces, ¿pero dónde está la derecha? No olvidemos, la característica hasta el 90, hasta antes de Fujimori, había partidos políticos, había doctrina, ¿no? En la aula universitaria se discutía, ¿no? Se hablaba, ¿cómo se llama? Se discutía el liberalismo, se discutía sobre el social cristianismo, sobre la socialdemocracia, la explicación circular del marxismo. Había un pensamiento, había un lineamiento que defender. Pero a partir del 90 comienza la desaparición de los partidos como los conocemos. Y a partir del 2001 para adelante, el sistema político peruano es un sistema político que está destrozado. ¿Por qué? Principalmente porque está formado por dos tipos de partidos: clanes familiares y partidos de vientre alquiler. Yo invito a cualquiera me diga y me entrega cuál es la doctrina de alguno de estos partidos que describa cuál es el Perú que quieren para el 2040. Nos hemos acostumbrado y hemos dejado que en los últimos 20 años nos arrastre el apellido, nos arrastre la fortuna personal. Eso es el gran problema que tenemos. Y la derecha, simplemente en este esquema, el mercantilismo. Y como hablaba justo el colega Zabaleta, ¿no? El caso más grande conocido de Odebrecht es el reflejo más obvio de lo que es pues, el mercantilismo agrupado al poder, corrompiendo el poder. Y eso corrompió tanto gobiernos de centroizquierda, de izquierda, como gobiernos de derecha. O sea, eso es igual para todos. Entonces, la derecha abandona el espacio político. Hemos tenido un espacio político cubierto por la izquierda caviar que ha contado la historia. Entonces, tenemos 20 años de pérdida de tiempo donde la historia nos ha ganado, donde la izquierda nos ha sobrepasado en contar esa historia. Entonces, hoy día nos encontramos ante el fenómeno que yo defino como el neosenderismo. Ciertamente, cuando hablamos del tema de las marchas, no podemos decir que todo el mundo es senderista, pero que quienes promueven tienen una lógica política, evidentemente sí. Que es una lógica que proviene del cambio de la estrategia del Sendero Luminoso en los 90 hacia la penetración de lo que son los sindicatos, completamente claro. ¿Y cuál es el sindicato que principalmente se ha infiltrado? El magisterio. ¿No? Entonces, ¿cuál es el espacio? Llámese liberal, socialdemócrata, como queramos llamarlo, que hoy día está por construirse. Este espacio. Este es el espacio que hay que comenzar a construir. Ahora, ¿por qué hablamos del contenido social de la derecha? Porque la construcción del espacio político en este momento requiere no solamente de pintas, o sea, no requiere solamente de buena voluntad, requiere esencialmente del discurso político, del convencimiento político. Esos 7,5 millones de peruanos que no fueron a votar, esos 3,5 millones que votaron blanco y nulo, es porque simple y llanamente no creen en nadie. Nada les interesa y porque piensan que todos son unos ladrones, unos cohetes. ¿No? Entonces, ¿dónde viene el gran esfuerzo político? Hay que saber hablarle al ciudadano, qué es lo que quiere. Yo, como profesional, no solamente me desempeño como abogado, sino que tengo una empresa de investigación de mercados y hago investigación política. Entonces, miren ustedes, esto que ven ustedes aquí
fue un sondeo que hicimos en enero del 2021 para un partido político de los calificados como de derecha. Su candidato ganó en Lima, quedó cuarto a nivel nacional. Y acá nos salía, ¿qué es lo que el ciudadano desea? Recuperar la estabilidad económica, recuperar la seguridad ciudadana, crear puestos de trabajo, recuperar la estabilidad social, y en ese momento salía el tema del COVID. Seguramente que hoy día podríamos estar hablando de aspectos de salud. O sea, no ha cambiado mucho el esquema, la discusión sigue siendo social, el debate político sigue siendo social, la propuesta política sigue siendo social. Hay que comenzar a construir la propuesta, la doctrina y la propuesta específica y clara que le diga al ciudadano, oye, ¿cómo es que nosotros como partido vamos a recuperar esa estabilidad económica? Vamos a crear puestos de trabajo. ¿Cómo en general vamos a lograr reducir esa diferencia de ingresos entre el que más gana y el que menos gana? Porque ahí viene el centro de la discusión contra la izquierda. Porque la izquierda, ¿qué ofrece su discurso? La izquierda, por definición, siempre te va a decir, mira, nosotros estamos haciendo políticas sociales que van a reducir la pobreza y van a reducir la desigualdad. Aquí se ha hablado de Argentina, ¿no? Ustedes seguramente han conocido esos casos de algunas personas, damas en Argentina, que por ejemplo, con una lógica económica clara, dicen, pero ¿para qué voy a trabajar? Si tengo 4 hijos y recibo 1.200 pesos por cada uno, ¿no? Tengo 4.800 pesos al mes, estoy con los chicos y si voy a trabajar, seguro dicen que voy a conseguir un laburo de 2.800 pesos, 3.000 pesos, no voy a estar fuera de mi casa, mejor no trabajo. Me quedo recibiendo los bonos de parte del Estado. El gran problema del tema de los bonos y el esquema del discurso de la reducción de la desigualdad desde el punto de vista de la izquierda es que se sustenta siempre y cuando haya recursos con los cuales sustentar. Preguntémosle a los argentinos, preguntémosle a los venezolanos. Cuando se termina el recurso económico es que comienzan a generarse los problemas económicos que conocemos. Por lógica económica sabemos que cualquier país se sostiene en base a lo que es el ingreso por tributos y para eso tiene que haber mayor productividad. Y lo que no puedo obtener por ingreso por tributos lo puedo obtener por empréstito, por préstamo. Pero cuando yo ya no puedo soportar la carga de préstamos, entonces comienza a funcionar la maquinita, comenzamos a entrar en un tema de default y al final todo se vuelve incontrolable. Pero lo más a tomar en cuenta es ¿qué dice la izquierda de la derecha? La derecha desmantela la política social, concentra la riqueza en pocas manos, genera desigualdad y exclusión social. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos en las marchas sociales, en los conflictos sociales que tenemos? Hay un discurso de odio, hay un discurso de confrontación, hay un discurso, ¿no?, de crítica diciendo que soy pobre porque el sistema me hace pobre. Soy pobre porque el sistema me quiere pobre. Y no es así. Sabemos que dentro del esquema de los modelos políticos, el modelo económico de libre mercado es el modelo económico, siendo imperfecto, más eficiente para generar riqueza. El gran problema viene que en los últimos 20 años esa producción de riqueza no ha llegado donde debe llegar por otra variable, que es la ineficiencia primero y la corrupción después. Entonces, agregaría algo a lo que dijo el colega Zabaleta. La economía es muy importante, pero no debemos de olvidar que la economía en un país la manejan los políticos. Por eso es tan importante elegir bien. Ustedes seguramente han leído a Carlos Matos y su obra El líder sin Estado Mayor, y si no lo han leído, léanlo. Carlos Matos decía una cosa muy interesante: hay 3 tipos de política: el cabecilla, ¿no?, el político y el estadista. El cabecilla es el que llega al poder con la finalidad de satisfacer a una camarilla. El político es el que
llega con experiencia para hacer cosas en el momento. Y el estadista es el que ve más allá del tiempo presente y abre camino y establece parámetros para que un país pueda desarrollar lo que decía el doctor Zabaleta, para romper el tema, por ejemplo, del ingreso medio. Entonces, esta lógica discursiva hay que entenderla porque, miren, en política y en resultados, muchos se hablan de los fraudes, de las cosas, ¿no? Pero la verdad es que también es cierto, uno de los grandes problemas de nuestro modelo político y de nuestros partidos políticos es que no están acostumbrados a hacer campañas políticas serias y no invierten en investigación. Esto que ustedes ven aquí en pantalla es el sondeo que nosotros trabajamos en redes en el mes de enero del 2021. En el mes de enero del 2021, en cualquier sondeo en redes, te salía tercer lugar, José Castillo Terranos. ¿Por quién nunca votaría? En el penúltimo lugar, José Castillo Terranos. Esa brecha entre por quién votaría y por quién nunca votaría es la oportunidad de crecimiento que tiene un candidato. Si un candidato está tercero y es el que está casi cero en antivoto, lo que pasa es que ya no seguimos midiendo más. Nosotros para enero teníamos claro que Perú Libre barría en el centro del Perú, pero ya no medimos más y ya no pudimos ver la recta final. Pero esto es pura medición. Y esto es bien importante verlo acá. ¿Por quién está dispuesto a votar en las elecciones? Mire usted lo que nos salía. De izquierda, 18%. De centro izquierda, 16%. 1.2% de extrema izquierda. De centro derecha, 12%. De derecha, 6%. Y de extrema derecha, 0%. Pero un 33% no sabe la opinión. Esas estadísticas son las que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, porque estamos construyendo espacio político. Entonces, lo más importante hoy, desde el Partido Libertario, desde nosotros como Moderna, que estamos organizándonos como partido, desde cualquier organización política en este momento que se esté constituyendo con la finalidad de convertirse en una opción de gobierno válida, es que tiene que ganar la batalla de comunicación. O sea, no existe en este momento la posibilidad de hacer política sentado en el aula o ausente de las redes. No existe. Ahora, ¿cómo ganamos la batalla de la comunicación? Hay que construir liderazgo. Está muy bien lo que están haciendo. Paso a paso, día a día, hay que ir forjando el liderazgo. Se va adquiriendo exposición, se va saliendo en medios, se va publicando, se va hablando, se va explicando. Pero hay que construir una visión. Hay que decir qué queremos hacer del país. Dentro de 20 años, por ejemplo, las tendencias, las megatendencias nos dicen hoy día nuestra relación campo-ciudad es 75-25. ¿No? El 25% de la población está en el campo y el 75% en las ciudades. El 2040 va a ser el 85, el 87% va a estar en las ciudades y el 15 a 13 va a estar en el campo. Dentro de 20 años los temas energéticos van a ser temas críticos. Dentro de 20 años los sistemas de pensiones posiblemente sean imposibles de financiar si es que hoy no se comienza a construir una solución para los sistemas de pensiones. Entonces, si la gran apuesta, por ejemplo, del Partido Libertario es que dentro de 10 años se duplique el PBI per cápita, pues hay que comenzar a decirlo. Con hitos concretos. ¿Qué vamos a hacer en un año? ¿Qué vamos a hacer en dos? ¿Qué vamos a hacer en tres? O sea, hay que comenzar a discursar, hay que comenzar a plantear las cosas.
Vocería. Es clave tener vocería. Es clave tener vocería. O sea, tenemos obviamente que formar líderes, ¿no? Un líder nacional, alguien que vaya a ser candidato, pero tenemos que comenzar a formar vocerías regionales, provinciales, distritales. Eso es hacer partido. Incrementar plataformas de comunicación. Ahora, al final van a ver ustedes el resultado del último sondeo que hemos hecho y no lo tomen a mal, ¿no? Ni se vayan a preocupar demasiado. Es la foto de ese momento, de hace una semana. Pero si nosotros no estamos presentes en las plataformas, no vamos a poder comenzar a discutir. Nosotros desde Moderna, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente el tema de redes, ¿no? Fuertemente el tema de redes, de contenido digital, tratando de hacer práctica política y educación política a partir de las redes. Lanzando videos como, por ejemplo, un video de 1 minuto de decir qué es ser de derecha es un ejercicio. Otro video de cuáles son las características. La derecha moderna, ¿no? Es una derecha fundamentalmente que cree en la eficiencia de la administración pública, que cree en un nacionalismo inteligente, ¿no? Que cree en la necesidad de impulsar fuertemente la solidaridad y que cree, obviamente, que el libre mercado, ¿no? Entonces, y hay que debatir plaza por plaza. Plaza por plaza. O sea, seamos conscientes. Seamos conscientes. Parte de la derrota política es por la incapacidad de poder alcanzar cubrir personeros. Si no tienes personeros, ¿cómo vas a defender un aula? Pues no necesitan hacerte un fraude muy elaborado. Entonces, muy bien, como decía el doctor, ese problema social hoy día se expresa claramente en el comportamiento, por ejemplo, del PBI, ¿no? De la pobreza en el Perú, la pobreza que ha bajado de manera permanente en los últimos 20 años, sin embargo, se ha expuesto, pues, se ha disparado a partir de la pandemia y no ha regresado a los niveles del 2019. Tenemos niveles de extrema pobreza todavía en un 9%, cuando ya había llegado a 5.8%, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tema. Luego tenemos que tener claro que el comportamiento del PBI nos dice que estamos en una situación de pérdida de valor como país. El año pasado hemos crecido con ajustes un 2%. El doctor me está dando la mano, así que en un minuto termino. No me mires. Estoy haciendo campaña. La política es así. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir. Miren, ustedes obviamente tienen sus plenos, están armando sus equipos técnicos, están discutiendo. Ya pues, la gran discusión hoy día social de la derecha en el Perú es discutir el ámbito social. Es cuál es la propuesta desde la derecha más eficiente para lograr reducir la desigualdad de ingresos. Y eso es lo que hay que salir a discutir y a discursar y a defender en cada plaza. Problemas de turismo, claro que lo tenemos que discutir en el Cusco y en los lugares donde corresponde. En agricultura, de hecho, la minería, para los que están en el mundo minero, la ley de minería es una ley que hay que cambiarla, porque lamentablemente tenemos un alto porcentaje de concesiones mineras en el Perú que son especulativas. Entonces, ¿hay acciones que se pueden tomar? Ciertamente que sí. El desarrollo tecnológico, o sea, hoy día, si nosotros no pensamos país, como dijo en la exposición anterior, pensando en los desarrollos tecnológicos, no estamos pensando realmente en el futuro, ni en el hoy ni en el futuro. Ya hoy día tenemos que hablar ciertamente de que los apalancamientos a nivel de lo que es políticas públicas tienen que ir acompañados necesariamente de desarrollos tecnológicos. Y ciertamente lo que es algunos aspectos de derechos generales que son de, no cabe duda, la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico. Entonces, se puede tener la mejor propuesta, se puede tener
mejor equipo. Pero si ustedes no la pueden comunicar, van muertos. Vamos muertos todos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo en este momento, ¿saben cuál es? Que la izquierda ahora nos gane la elección y con más fuerza, y ahí sí ya no tengamos capacidad de... O sea, el que patentó la frase célebre de que tengo la biblioteca en la nariz, ya no se va a repetir otra vez. O sea, viene alguien con no perfil, pero más eficiente, y dar el paso atrás va a ser bien difícil. Entonces, ¿el riesgo hoy día cuál es? Miren ustedes el último sondeo que hicimos la semana pasada en redes. ¿Quién ven aquí en primer lugar? Aníbal Torres. No. ¿En serio? Pero, o sea, nosotros hacemos medición. Ese es nuestro trabajo. Hacemos sondeos. ¿Por qué les dije al inicio no se asusten? Son sondeos en redes. Los sondeos tienen una característica, ¿ya? No tienen base científica, porque no hay la posibilidad de medir la muestra, pero sí nos permiten hacer inferencias. Miren ustedes en el sondeo que hicimos en enero de 2021, ¿fue una inferencia válida? Por supuesto que fue una inferencia válida. Yo hoy les digo, producto seguramente de las exposiciones por las marchas sociales y todo, pero miren, Aníbal Torres, Alfonso López Chao, el rector de la UNI, Verónica Mendoza, Lescano, Antauro. Si yo sumo a las personas que se identifican con la izquierda, voy a ver que el 87% de la gente en redes tiene intención de votar para ese lado. Y solamente el 12% para donde nosotros queremos. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una brecha que comenzar a trabajar políticamente? Sí, pues. Entonces, si, por ejemplo, si ese debate no se comienza a dar desde ahora en las redes sociales, en la radio, en los medios, pero con una agenda social clara y específica, el riesgo que estamos corriendo es que nos pasen por encima el próximo año, o el 2025 o el 2026. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La centro-derecha desunida corre el riesgo de ser vencida. La centro-derecha debe acoger el discurso social como emblema. Ya lo tiene que comenzar a construir y lo tiene que comenzar a plantear. O sea, el tiempo de enfrascarnos en el debate constitucional, que está bien, pero ya pasó. Ya hoy día el discurso ya es de otro tipo. Tenemos que comenzar a hablar del tema social. Tenemos que comenzar a construir propuestas válidas. No para ahora, sino para dentro de los próximos 20 y 30 años. Y se debe perder el miedo o la vergüenza a decir que es de derecha. O sea, hace pocos días escuchaba a un ex candidato presidencial decir, yo no soy de derecha por si acaso, pero bueno, dijo, sí, porque eso de derecha que son los de Odebrecht. Sí, pues, pero esos son mercantilistas, aguanta. O sea, definamos, es una derecha mercantilista. No es la derecha que queremos trabajar en el Perú hoy día. Hoy día lo que se tiene que formar en el Perú es una derecha con contenido social. Si esa derecha no aparece, no se fortalece, el gran riesgo va a ser que nos van a pasar por encima en las próximas elecciones. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a una sola pregunta. ¿Alguien quiere hacer la pregunta? Aquí. Buenas noches con todos. Bueno, sí, nos gustaría, esta pregunta es básicamente, primero, indicar que ya nos queda poco tiempo. Aquí habemos muchos nuevos el día de hoy y quisiera
estemos, interactuemos entre todos nosotros y nos demos la oportunidad. Porque muchos de nosotros asistimos por primera vez, no sabemos qué es liberal, no sabemos qué es ser libertario, y la verdad que quisiéramos todos entender qué es, porque saliendo de esta reunión va a haber personas que nos van a preguntar. Asistir a una reunión de qué se trata, de ser aprendido, y qué es liberal, mi hermano, qué es ser libertario. Te has unido a un partido y me gustaría también, pero explícame. Entonces nos gustaría irnos con un concepto ya de lo que significa ser liberal y libertario. Mi pregunta es una pregunta, bueno, en relación a todo lo que he hablado, es una pregunta básicamente, una pregunta para usted. Si nosotros planteamos que el país, es decir, el partido como propuesta, ¿no? Plantearía que nos gustaría que el país comience a ser un país industrializado. Básicamente esa es mi pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, 20 años en administración pública me definen que hay 4 cosas que hay que tener para lograr no solamente que el Perú sea industrializado, sino lograr caminar y romper esta trampa del ingreso medio. Liderazgo, metas, plan y equipo de gente. Puedes tener el mejor plan y el mejor equipo y puedes tener un objetivo que lograr, pero si no hay liderazgo para implementar el plan, vamos muertos. Yo soy testigo de excepción de cómo un funcionario de tercer nivel paralizó una orden presidencial para hacer un estudio que en ese momento era un estudio valiosísimo, que era el impacto financiero de la regionalización. No el impacto funcional, sociológico, el impacto presupuestal financiero de la regionalización. Dispuesto por un presidente, no voy a decir quién, que estuvo preso y ya salió de cárcel. Pero en la única presentación, una de las mejores explicaciones que le escuché, digo, quiero hacer esto. Un funcionario de tercer nivel lo presentó. Entonces, si tenemos la decisión de que Perú se tiene que industrializar, lo primero que tenemos que tener es la decisión de hacerlo y liderazgo para implementarlo. Segundo, pregunta es, ¿en qué me voy a industrializar? ¿No? Por ejemplo, sabemos por definición que el Perú es un país con una amplia posibilidad de crecimiento en la industria pesquera. ¿Por qué después de 50 años en el mundo pesquero seguimos siendo solamente productores de harina y no hemos logrado hacer creación de mayor valor cuando, si nosotros ingresamos a estudiar, por ejemplo, los papers académicos, en los años 70 los noruegos tenían menos producción pesquera que nosotros? Pero ellos tomaron una decisión política como país y hicieron crecer su industria a niveles, mientras que nosotros, que en ese momento teníamos el boom de la pesquería, nos quedamos. ¿Será acaso porque a las empresas ya no les interesa dar el salto porque viven un estatus quo positivo? Y ahí hay un gran problema de la actuación política, porque por ejemplo, todos hablamos que defendemos el libre mercado, pero el libre mercado por definición está contra los monopolios. Y si nosotros nos ponemos a revisar los diversos sectores económicos en el Perú, vamos a encontrar que tenemos monopolios y tenemos oligopolios y tenemos posiciones de abuso de poder. Y uno de ellos es el sector pesquero. Otro, por ejemplo, queremos hacer industria. Perfecto. Señalaron con razón que el tema de las zonas francas, a pesar de ser conceptualmente un buen modelo, nosotros igual hicimos un estudio el año 2004 de las zonas francas en el Perú, y el estudio econométrico nos salía valor cero. ¿Qué significaba eso? Que así se lo regalemos a las empresas, no les interesaba estar. ¿Por qué? Porque no hay personal, no hay buenas vías de comunicación, el transporte logístico es difícil, ¿no? Entonces, la industrialización del país pasa, en primer lugar, por la identificación del sector donde vamos a comenzar a intervenir. Segundo, la decisión política de hacerlo. Tercero, el plan de corto, mediano y largo plazo sobre el cual se va a fundamentar esa industrialización. En cualquier sector. Muchas gracias.